cita hoy. Mariel, paciente con lupus. ¿Qué es eso, doctora Remedios? ¿Es contagioso? No, Susi. Es una enfermedad de donde el sistema inmunológico que nos tiene que defender en lugar de hacerlo nos ataca. Y ya vieron a los desechados que hoy tenemos de invitados, pero no podemos dejar de lado, por supuesto, a su creadora, Mariel Mayora, quien fue directora de casting de TV Azteca, posteriormente trabajó en Televisa y hoy tiene una productora y tiene esta gran idea. Y dejemos que ella nos platique más sobre esto. Mariel, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias por venir. Esta es tu casa, es tu familia. Quiero que me platiques un poquito de Ricorda Films. Ricorda Films, de donde surge Desechados, este proyecto de personajes hechos de basura. ¿Cómo es que esta idea te llega a la mente? Bueno, pues siempre me llamó la atención la basura, no sé por qué, y se me ocurrió pues animar a las basuras, y es un poco para crear conciencia de que la gente recicle y cada personaje tiene una intención de ayudar. Por ejemplo, el trapo Gumaro te enseña, que lo tienes ahí al lado, el trapo Gumaro, te enseña lugares de la Ciudad de México para que la gente ahorre. La perrita Fifi te da ¿Trapo Gumaro es el? Trapo Gumaro es el trapo con ojos de corcholata. A ver, vamos a Ese es el trapo Gumaro. Este es trapo Gumaro. Ay, ya se me cayó un compadre. No Mire. te preocupes. Mira. Es trapo Gumaro. Tenemos al payasito Jajacinto, que hace todo su esfuerzo porque la gente sonría, pero pues sus chistes son muy malos. Tenemos también a la perrita Fifi, que es esa, que está ahí, la del sombrerito, que ella te da tips de etiqueta y protocolo. Okay, o sea, es como muy nice ella. Ella es muy nice. Y tenemos a Greñas, que es un perro que lo adoptó. Ay, a ver, Greñas. Mira. Greñas es un perro adoptado. Y entonces la idea de esto es que la basura, que la gente aprenda a reciclar, es para adolescentes, para niños, es un proyecto pues para toda la familia. Y la doctora Remedios te da tips para crear conciencia de las distintas enfermedades que hay y que la gente pueda ayudar y ser más empática con las personas que tenemos distintas enfermedades. ¿Hace cuánto surge este proyecto ya en forma? En forma tiene 6 meses, pero la idea ya tiene como 6 años que se me había ocurrido. Afortunadamente en las redes sociales va muy bien, a la gente le ha gustado mucho, a los niños les encanta. De hecho, luego mis sobrinos me ayudan a hacer las basuras, así de tía, ya conseguimos una basura nueva y entonces es bonito porque a los niños les gusta mucho y me ayudan a hacer personajes. Oye, ¿has pensado qué otro personaje te viene a la mente para este 2020? Pues sí, ya hay unos ahí en puerta, hay unas basuras que quieren llamar la atención un poquito más y entonces yo creo que les voy a poner unos ojos y les vamos a poner una voz. Y me encanta, o sea, toda la idea en la que plasmas. ¿Sabes a qué se me figura un poquito? La película de Toy Story. Ándale, Forky. Exactamente, ¿no? Como que va sobre esta línea. ¿Cuál es el principal objetivo aparte de la basura? Porque veo, por ejemplo, que la doctora también toca temas muy sensibles, ¿no? Para personas que tienen alguna discapacidad, alguna enfermedad. Platícame, eso me interesa bastante. Exacto. Bueno, la doctora Remedios surgió porque yo tengo una enfermedad que se llama lupus y entonces es una manera para que la gente reflexione de qué es esta enfermedad, y no solo la mía, hay muchas personas que tienen enfermedades y siento que es importante crear conciencia porque luego no sabes cómo tratar a las personas que tienen alguna enfermedad o qué cuidados hay que tener con ellos, y entonces es una manera de darnos voz a las personas que estamos padeciendo algo. ¿Se va a quedar literal solo en videos o lo piensas llevar de repente a algún escenario? Mira, es que ya me hicieron alguna invitación para llevarlos a las escuelas, hacer algún show con los desechados, porque también tienen sus canciones. El trapo Gumaro tiene algunas canciones de rap, y entonces él rapea mucho. Y yo creo que sí, es un proyecto muy bonito que se puede llevar a más lugares. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti, estoy muy contenta de estar aquí. No, al contrario. Y bueno, pues seguimos con más información ante ustedes. Y pues ya saben, síganlo en redes sociales para que conozcan más de estos fabulosos personajes. Siempre recicla la basura. Somos asquerosos algunos, estorbosos